bien informada. El Mostrador en la clave, con el equipo del Mostrador. Estamos con el Mostrador en la clave, Marcela Jiménez. Buenos días. Y Mirko Macari. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, está un quilombo, está quilombo. Quilombo. Y no solamente estoy hablando del Boca River. No, pero ese es el gran quilombo. Ese es el gran quilombo. Tremenda teleserie, ¿eh? Se pasaron. Oh, está mandado a hacer para que haga una serie. Claro. Una serie que se llame El Barrista. Sí. Hagamos un El guión, barrero. Ofrezcámoslo a Netflix. Pero hay que ser argentino. Ese es lo que te iba a decir. Cualquier guión que nosotros propongamos, por muy original y creativo que sea, te lo va a matar el guionista argentino que es extraordinario en eso. Y además que vive su propia realidad. ¿Viste al presidente de River? Sí, Vengan a jugar. Le dice al presidente de Boca. Venía a jugar. Si tienen, no somos tan buenos. Sí. También pueden ganar. Sí, no. Y cuando también tuvo que salir arrancando, estaba en directo y tuvo que salir arrancando porque venía la horda en el estadio detrás de él. Eso fue notable. Bueno, pero sí. Y ayer agarraron a un canadiense, que lo saltaron, le sacaron la contumelia. Justo antes, entonces todo lo que tenga que ver con extranjeros ahora se asocia a lo que puede pasar con el G20, que dicho sea de paso, me contaba un amigo mío que vive en Buenos Aires, que olvídate cómo viajan los tipos del G20, parece que fueran, que tuvieran una especie así como de territorio eriazo alrededor, por cómo se le aísla de toda la el contacto con las personas en Buenos Aires. Un anillo de seguridad. Un anillo de seguridad gigantesco. Pero es que imagínate, Sí, después de eso es para estar... estar nervioso. Es para estar nervioso, Sí. pues sería el medio O sea, lo de Boca River ha ocurrido muchas veces en Argentina. Lo que pasa es que ahora tiene que ver con que es una final. Es una final, la final de la Copa Libertadores. Tiene los ojos puestos de todo el mundo, pero violencia en el fútbol ha habido siempre. Sí, eso Entonces, sí. no. El G20 es otra cosa, suponemos. Sí, pues llama el G20 están algunos de los países más violentos de la Tierra también. Solo que estos mandan drones o mandan misiles. Son más sofisticados que el piedrazo y el no combo. son piedrazos. Claro, o sea, la violencia, claro, si la violencia es connatural a la construcción de la política y la vida humana, si lo que pasa es que los argentinos tienen la peculiaridad de que la violencia es patotera. Patotera. ¿Ah? Es patotera, sí. Es patotera. Por eso es que falta la serie. No tiene que ver con diseño, es una cosa de callejera. Bueno, pero quilombos hay en todos lados, porque también está bien... A ver, ¿por dónde quiere partir, Marcela? ¿Cuál de todos los quilombos? ¿Cuál de todos los quilombos? ¿Sabes qué? Quiero partir con TVN. Bueno. Porque, de hecho nosotros llevamos hoy día una nota que habla al respecto, porque hay ratos que parece que tienes mala suerte, porque el gobierno, y la nota cuenta eso, el gobierno estaba desplegando esta semana toda una estrategia para tratar de salir del pozo en que había caído con el tema de Catrillanca, de la muerte de Camilo Catrillanca. Y lunes, martes, hasta ayer había sido bastante exitosa y salta este tema de TVN, que puede ser una discusión más de elite, que no tiene un impacto masivo tan grande como los otros, pero que sí retrotrae nuevamente al gobierno a dos escenarios. A uno de pérdida de control absoluto, o sea, le renuncia a la gente y se enteran por la prensa casi. Y segundo, a un escenario de desorden, que es lo que precisamente estaban tratando de sacar del imaginario. Entonces, demuestra un poquito la situación compleja en la que está el gobierno, pero también el estado más que preocupante de Televisión Nacional. La virulencia, encuentro yo, de la carta de Orrego al renunciar fue notable. Yo de verdad encuentro que fue notable. Estaba llena de mensajes entre líneas, muy fáciles de decodificar además, y no, eso es irse pateando el tablero. De verdad, eso es irse pateando el tablero. Porque además salieron ya al tiro gente de la propia Chile Vamos, lo que se llama el fuego amigo, a criticar al gobierno y a respaldar a Orrego. Entonces, dicen ahí, se supone que todo pasa por el señor Jaime Aguirre,
y que la moneda habría desistido de esta idea de sacarlo y por ende Orrego habría quedado sin piso frente a esta tarea que le habían dado. Y que ese es el motivo y el meollo de todo el claro, tema. La moneda quedó molesta con Orrego porque la manera en que intentó sacar a De Aguirre le trajo costos políticos en el Parlamento. Sí, claro. Esto mirado más allá de Bellavista 0990, o sea, mirado desde el punto de la amplificación. Y la frase de Piñera fue decidora, me acordé cuando le preguntaron a Bachelet, y ella dijo, cada día puede ser peor. Cada día puede ser peor. La frase ayer de Piñera de, no me arruine el día. No me echa a perder el día. No me echa a perder el día, que estamos acá, que tan bonito con los deportistas. No me eche, yo lo firmo aquí, no me echa a perder el día, es marca ya, va a ser marca. Claro, por eso absoluta. Es similar a cada día El puede meme ser, es el frame de, claro, a cada día puede ser peor. Sí, o sea, gobernar es administrar pequeñas crisis, eso es hacer política y el gobierno lo sabe también, no nos perdamos, no hay un caos. Sí empiezan a evidenciarse fisuras al interior de un oficialismo que hasta antes de lo de la Araucanía parecía muy unido públicamente. Habían vuelto a tener una las unidad. tensiones internas se manejaron internamente y ahora a partir de Araucanía, y TVN lo confirma, se empiezan a mostrar las tensiones y las fisuras y los gallitos. Ahora, eso, y el gobierno lo sabe, va a ser cada vez mayor en la medida en que la aprobación disminuya en las encuestas. Y por eso sí es importante ordenarse en términos de imagen, porque el resultado en las encuestas depende mucho, decisivamente, de la imagen, del mono televisivo que se queda cada semana en la retina, o sea, del espectador. O sea, si la aprobación de Piñera en la CADEM fue de 38, o sea, ¿cómo será la de las otras encuestas? Si siempre se ha dicho que la CADEM le hace... Lo importante es la tendencia más que el número en sí mismo, creo yo. O sea, como que ya bajó obvio, del 40, eso pero a eso voy. Si en la CADEM ya está en 38, bajo el umbral psicológico del 40% de aprobación, ¿cómo estará en las otras encuestas? Y ese es el punto. Yo creo que efectivamente no estamos en una situación de caos. No. Como no lo estábamos con Bachelet tampoco. Claro, ojo. pero sí hay algo que a mí me ha llamado la atención desde el día de la muerte de Camilo Catrillanca, y lo hablamos un poco el jueves pasado. Y a mí me llama la atención el descontrol del gobierno, o la falta o el desenfoque. Tiene algunos actores, la administración de Piñera, que son maestros para manejar crisis, por su asertiva lectura, por su capacidad para controlar conflictos, para bajarlos, para enmarcarlos y que no se salgan de control. Y me refiero puntualmente a Andrés Chadwick, que en eso siempre ha sido un zar, por decirlo, y desde la muerte de Catrillanca, de verdad que más desenfocado no lo había visto. No sé, su caída es literal y es metafórica también. Exacto. Sí, es absoluta. Pero tiene que ver con ¿Vieron eso, el meme de Andrés Chadwick como la Kenita Larraín llegando de...? No, yo no veo esa cuestión. Bueno, pero a mí me llegó, andaba circulando. Se ríe. Andaba un meme de Andrés Chadwick con esa imagen de la Kenita Larraín cuando llegó al aeropuerto en silla de ruedas, supuestamente golpeada, pero con la cara de Andrés Chadwick. Así que los malos... Cuando venía a Costa Rica. En materia de humillación a través de las redes, tú puedes hacer todos los días cualquier cosa, y son muy originales y algunos son muy creativos, pero al final básicamente lo que busca es ir ad hominem, atacar a alguien nomás. Sí, no, pero obviamente, ese meme más allá de la talla... Tiene que ver con el clima que se crea, claro. O sea, pero más allá de la broma o que sea chistoso, no, a lo que apunta a que a ese nivel de desconfianza se ha llegado. O sea, hay un sector que no creyó en la caída y en la fractura porque creyó que iba para poder zafar de ir a dar explicaciones al Congreso como estaba agendado. O sea, por eso te digo, más allá del meme, refleja un clima. Si tú lo conoces mejor, Marcela, pero no sé hasta qué punto, y por eso es la pregunta. Uno sospecha que sí, porque al final son todos humanos. ¿Le ha afectado a Chadwick transformarse en el niño símbolo del caso Catrillanca para la oposición, para el rojerío?
Y en el sentido de que primero había en toda la búsqueda de responsabilidades en él, digo, de la opinión pública, del mundo cultural cercano al movimiento mapuche, es Chadwick. Y de hecho hubieron artículos que recordaban, no artículos que yo podría decir, oye, periodístico, pero sí de estas cosas que circulan en redes, que hablaban de su paso por la Universidad Católica, el movimiento del movimiento gremialista en los años 70, episodios de represión en el campo oriente. Es decir, se crea un clima cuando tú tienes un gobierno que es muy sensible a lo que ocurre en redes sociales, particularmente en Twitter, ¿no? Y estás monitoreando eso y empiezas a ver que se genera una energía en torno a esa figura. Y lo otro, eso es inédito. Chadwick nunca se había transformado en el niño símbolo no ocurrió durante el primer gobierno de Piñera, y la figura fue Rodrigo Ginspeter como el niño símbolo de la represión. ¿Te acuerdas tú que hasta Kramer lo ridiculizó con esta figura del Robocop de la seguridad? Entonces, bueno, un poco empezó a ocurrir ahora con lo de Catrillanca a nivel de opinión pública, con la imagen de Chadwick. Eso es inédito. Y lo otro es que, claro, tú ves que ese juego impecable que tenía en general Chadwick, por lo menos el que tuvo como ministro de Piñera, primero como vocero, después como ministro del Interior, que terminó entre aplausos de todos los entendidos política, porque salvó la plata, y lo hizo muy bien. Ahora no se ve tan nítido, y tiene que ver con que los personajes de la transición están enfrentados a escenarios donde las lógicas y dinámicas que tradicionalmente eran sus cartas, sus ases, ya no son tan eficaces. Ocurrió en el gobierno pasado con Alewi, que si bien sostuvo la estantería del gobierno en algunos aspectos, terminó en el suelo con el comprahuevo de la operación Huracán. Esa es la verdad. Y de alguna manera a Chadwick le pasa lo mismo con Carabineros. Él sabe que políticamente no estuvo todo lo calibrado que debió haber estado. Yo sí y no. Sí y no. Yo a veces creo que las explicaciones son más simples, que la realidad termina siendo mucho más simple de lo que uno a veces conjetura. Yo creo que efectivamente Chadwick se equivocó, pero se equivocó desde el día desde el primer minuto. Yo no creo que él se haya afectado por lo que llamas tú las críticas de lo que le decía el rojerío y no sé qué, porque está acostumbrado. O sea, Chadwick es una figura política que tiene un teflón bastante grueso y que no se combustiona fácilmente, y tampoco anda preocupado de lo que piensen de él, ni lo que le digan, ni no sé qué. Y hasta él mismo tiene un humor que se burla muchas veces de sí mismo. Entonces no creo que eso es lo que lo haya desenfocado. Yo creo que hubo un error inicial de lectura desde el minuto 1, que tiene que ver con la criminalización desde el minuto 1 para justificar una decisión que no era compartida por todos en el gobierno, que era el tema del Comando Jungla. O sea, lo que se decidió ahí no fue el tema de la muerte, sino que y ahí estuvo el primer error, que fue respaldar el Comando Jungla. Y eso llevó a una seguidilla de equivocaciones, una tras otra. Segundo, yo creo que en lo que sí estoy de acuerdo, que es el tema con Carabineros y el tema de los personajes de la transición. ¿En qué sentido? Yo, por lo que he observado y reporteado, y me han dicho en la propia derecha, y lo extrapolan también al caso de Espina con el general Martínez, con el comandante en jefe del ejército. En el gobierno hay ciertas figuras que les cuesta asumir realmente que hay ciertas instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden que están en un deterioro profundo y les siguen creyendo a lo que les dicen, en vez de hacer el sano y sabio ejercicio de antemano, poner en duda lo que están diciendo y exigirle pruebas y no comprarse a priori las versiones que le dan las instituciones. Entonces yo creo que esa es la mezcla de lo que ha llevado de lo que llevó a Chadwick a todo este desenfoque y mal manejo, porque al punto que salió, o sea, cuando alguien sale a decir no hay ninguna división, es porque sí están divididos. Y esta semana el presidente Piñera salió a decir no hay ninguna división distinta ni contraria en la Araucanía.
todos pensamos igual. Cuando el presidente dice eso, es la prueba porque es la prueba de que lo contrario, de claro, lo contrario, que lo hablamos aquí la semana pasada, que una nota que hicimos, las dos visiones, pugna Chadwick Moreno, las visiones de cómo enfrentar la Araucanía. Entonces, hay cosas como más profundas ahí, y en ese sentido, en ese contexto y en ese marco, que yo planteo que este gobierno ha perdido el control absoluto de la agenda, de los temas. Por eso que esta semana se diseñó una estrategia, había seguridad ciudadana, venezolano, el comodín de los migrantes, el segundo avión, línea 3 del metro, o sea, fue una batería, todos los días 2, 3, 4 distintos tipos de actividades, todos en áreas que son sumamente rentables. Yo encuentro que es una súper buena estrategia, y los gobiernos tienen el legítimo derecho, obviamente, de enfocar. Había instrucción a los ministerios, a los parlamentarios de Chile Vamos, de salir y de copar el escenario con temas. Incluso, déjame agregarte a eso, incluso con algo que probablemente le iba a traer y le está trayendo problemas al presidente Piñera, como es la promulgación de la ley de identidad de género. Pero incluso eso lo manejaron bien. Pero lo vestía bien esta semana. Lo vestía extraordinariamente bien. Pero además lo manejaron sumamente bien. Y lo colocaba en una suerte de posición de liderazgo del sector muy moderno, si tú quieres. Por supuesto. A pesar de que se tiene que comer y se va a seguir comiendo, las críticas bien fuertes que son de un sector de su propia coalición que considera que esto es aberrante, como lo dijeron ayer. Pero yo insisto en el punto, hasta eso lo hicieron súper bien. ¿Por qué? Porque entre el lunes y martes La Moneda le pidió al Ministerio de Justicia a levantar la ceremonia de la firma, y en un acto exprés, sobrio, acotado, sin parlamentarios. ¿Y por qué sin parlamentarios? Para no tener a ningún UDI, a ningún alguien de la bancada angélica reclamando en el patio de los naranjos. Digan traidor. Y que hagan cualquier cosa. Entonces, hasta eso fue sin riesgo. Entonces, yo creo que se le salió desde el fondo de sus entrañas al presidente el que no le echaran a perder el día con lo de... Más aún porque no sabían. O sea, si literalmente se enteraron por la prensa. El lunes creo que llegó la renuncia al escritorio de Piñera. No está, es una versión, pero ayer es una versión, ¿sabes por qué? Porque ayer durante toda la mañana, y yo siempre creo que esa es la que cuenta la verdad, porque después se va acomodando la versión para poder zafar imágenes, discursos políticos. Pero desde temprano en la mañana, por lo menos hasta la hora de almuerzo, la versión era que fue un balde de agua fría, que no tenían idea, que los sorprendió, que casi que se enteraron, y que lo que más les molestó es que les hubiera renunciado por un medio de comunicación. Me cuesta pensar que Orrego es ese tipo de personaje que se va tirando el mantel a ese nivel, porque es hijo de esa derecha, por algo hijo de Francisco Orrego Vicuña, que es tributaria de la idea de la autoridad presidencial. Entonces, hasta en el mayor de los enconos con el presidente se respeta algún grado formal. Me cuesta pensar a Orrego fuera de ese tipo, por cuestiones biográficas. Salvo que se respete la institución, pero no a quien detenta el cargo. Ya cito, es como el mínimo, es como el Pero desde. Cuando uno respeta la institución, hace lo que ha hecho mucha gente cuando se ha ido. Se va y dice, no, me retiro por razones personales, y hoy muchas gracias por la colaboración y el aporte al país. Y se va calladito. Hasta Lewis y el Tony yéndose y después haciendo la renuncia con elástico. Sí, a Lewis hizo la renuncia con elástico, pero Lewis se fue calladito a México y volvió calladito, no dio ninguna entrevista dando su versión de los hechos, No, es otra posición, pero te hablo de que tambalea esa cosa de que no me puedo ir mientras el presidente no me pida la renuncia, ese sentido del deber, que era como un lugar común hasta hace muy poco en la élite, o sea, porque al presidente no se le puede decir que no. Sí. Eso se disolvió completamente. O sea, varios le han dicho que no. Ya, por eso, claro. De hecho, hay un montón de nombramientos que todavía no se hacen. Hasta Lagos no se le podía decir que no al presidente. Sí, claro. Hasta Lagos. Bueno, después ya en la era Caburga, ese asunto se ha ido diluyendo. Sí, no, pero es que Lagos daba sustito. ¿A quién no lo retó Lagos ahí cuando reporteando un punto de prensa? Bueno, claramente no retó a los militares. Claramente. Oye, a propósito de los militares, y en esta lógica de lo de Espina, de lo del ejército, es cierto que Chadwick ha extraviado un poco el pulso respecto a Carabineros, pero él ya tenía la experiencia de manejar Carabineros como ministro del Interior.
Yo creo que Espina, más allá de que maneja todos los rituales políticos de puesta en escena, por el oficio que tiene como parlamentario, hay una pregunta si es que está realmente al tanto y a caballo del área de la defensa, que es un área bastante técnica y bastante compleja. Yo creo que también ahí hay un déficit, en la medida en que los políticos de la transición no se metieron en las Fuerzas Armadas por razones políticas, tampoco las comprendieron. Y son pocos los llamados especialistas. Acordémonos que Espina pidió justicia. Y él hizo trascender, incluso llamó periodista para decirle, oye, yo voy a justicia. Y justamente eso causó preocupación en el anillo de Piñera, y por eso le dan, como a muchos, defensa, porque defensa es como un premio de consuelo, porque te viste, te entretenido y en general no hay problema. Entonces la pregunta es, ¿está Espina realmente capacitado para enfrentar una crisis como la que empezamos a visorar, de cambios estructurales que se requieren en las Fuerzas Armadas? Yo hoy día ando más bonita que otros jueves, ando como con la lógica de 50-50. Y por lo mismo voy a responder tu pregunta en esa lógica. Ayer, de hecho, teníamos un tema de que Espina iba al ayer, así, sí, de los conflictos, sacamos un tema. ¿Qué es lo que sucede? Espina, a ver, en la derecha y en el gobierno consideran que Espina es una víctima de los tiempos. ¿En qué sentido? En que hay que ser justo, durante muchos años, lo dijeron a raíz del caso de los pasajes, lo dijeron en un montón de programas periodísticos, hacía rato que nadie se acordaba del nombre del comandante en jefe. Los militares no eran noticia, antes eran un frente obligatorio en los medios de comunicación y un factor de tensión permanente. Salvo por derechos humanos. Sí, salvo por derechos humanos, pero hasta eso estaba bastante acotado o manejado. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Precisamente lo que dices tú, esta relación que han tenido todos los ministros de defensa del pasado con las Fuerzas Armadas, bajo este pseudo síndrome incluso que se llama del ministro de defensa, que terminan disfrazados de milico, que terminan jugando arriba del tanque, se vuelven como que se obnubilan con el... Vidal con su chaqueta de cuero. Claro, y todos, claro, todos terminan, esta cosa de viajar en los barquitos y todo el asunto, terminan como obnubilados. Entonces, yo creo que en eso me refiero con que es víctima de los tiempos. O sea, hay un déficit de cómo se manejó a las Fuerzas Armadas en la subordinación que tenían que tener el Poder Civil, pero que no es responsabilidad de Espina, sino que responde al déficit de años y años y años y ministros y ministros y ministros de defensa hacia el pasado. En el fondo de dejar hacer lo que las Fuerzas Armadas quisieran, para evitarse problemas y conflictos. Ese es un punto. Segundo, me decían que en el término de las habilidades, o si está capacitado que Espina tiene un problema grave adentro del ministerio. Tiene 2 malos subsecretarios. Y un ministro siempre necesita un subsecretario en todas las áreas y en defensa sobre todo. ¿Cómo se sabe que tiene malos subsecretarios que acaban de llegar, digamos? Yo conozco a Juan Francisco Gali porque estaba acá, pero... Bueno, la razón, lo que me explican en el gobierno, en el propio gobierno es lo que dicen, es que Gali es el que viene de las fuerzas, el que es ex marino. Uno es... No, es el otro. Uno es... Gali se lo pone Avanza Chile. Ya. El hombre es el otro, para cuidar a Espina. Sí, porque... es el otro. Sí, el problema es que Gali, lo que dicen en el gobierno, que es bueno, que es trabajador, que es bien intencionado, pero no tiene ni la prestancia, ni las redes, ni los contactos en las Fuerzas Armadas para poder hacer. Él es una persona que de todos los subsecretarios que hay, es probablemente el que era más ajeno al tema de Fuerzas Armadas en términos de contactos, probablemente. Y que en eso ha estado muy solo. Y el otro subsecretario, que es el ex vicealmirante, tiene todo este conflicto con las Fuerzas Armadas, en el ejército puntualmente, que ha sido el foco permanente de conflicto, donde se han desarrollado todas las crisis. Hay una vieja lógica en las Fuerzas Armadas, y es que un integrante de una Fuerza Armada no se mete en los problemas de la otra rama. Entonces el otro ha sido bastante ausente, por decirlo, en términos de la gestión, y que ha estado bastante solo en ese sentido. Entonces... bueno, no fue lo que hizo el comandante Martínez, ¿no? Porque el comandante en jefe del ejército, acuérdate que
él en su alocución dice de que estas cosas que están pasando en el ejército pasan también en todas las demás ramas de las Fuerzas Armadas, solo dice que es a nosotros a que no nos están investigando. Sí, obvio. Esa es una pelota de pase. Es un aletazo de ahogado. Caca, ¿cachai? Sí, pero eso es un aletazo de ahogado también. Pues eso es tirar la pelota para el córner. Lo que tú quieras, pero créeme que el comandante jefe de la Armada o el comandante jefe de la Fuerza Aérea, cuando se cruzan en el pasillo del Ministerio de Defensa, le va a decir, oye, a ver, ¿qué esta gracia de decirte que estamos nosotros iguales que ustedes? Bueno, pero Martín es un hecho aislado, porque eso es lo que explicaban, que hay una suerte de tradición de cómo funcionan y que eso ha explicado la ausencia de este subsecretario, la ausencia en gestión. Entonces, son como varios focos diferentes. Lo que sí pero por eso, desde el punto de vista estructural, hay ausencia de cuadros formados técnicamente en el área de la defensa. Yo creo que hoy ministro y subsecretario son cargos políticos, pero en algunos tú requieres cierto conocimiento técnico, y sospecho que en defensa sí es un área. Por ejemplo, pese a todos estos errores, a toda esta lógica, en el primer gobierno Bachelet tuvo al Gato Gaspar. Sí. Una persona que viene de la formación en la cultura, viene estudiando a los militares hace rato. También después en el segundo tuvo a Marco Robledo, que estudió, creo que en Estados Unidos en los temas de defensa, igual que la propia Bachelet, que estudió temas de defensa, también fue en Estados Unidos. Entonces faltan esos cuadros. En general en Chile hay una organización que es la ANP, donde se encuentra el mundo civil con el mundo militar, justamente con ese sentido, ¿no? De encuentro para una adquisición de los problemas de la defensa un poco más complejo, pero los gobiernos no echan mano a esa masa crítica, y ese es también uno de los factores, no el único ni quizás necesariamente el más importante, pero hoy día que ya está la crisis estallada y que tú requieres un mando político, con decisión política, con estrategia política y con conocimientos técnicos de lo que son las Fuerzas Armadas, para ver las posibilidades de cambio, hasta dónde van a llegar esos cambios estructurales. Eso no hay. Sí, lo he escuchado varios analistas esta semana poner ese punto en el déficit de la carrera, de la carrera de defensa, de dejar que la gente se prepare y haga carrera civiles que hagan carrera en el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar con ese conocimiento y esa expertise, porque los civiles que son parte o que están más formados están en un rato, pero salen de acuerdo al cambio de gobierno, de acuerdo al partido y la coalición. Entonces, no hay una carrera funcionaria, por decirlo, que es un área que debería hacerlo, como por ejemplo en la Cancillería, que se supone que también son ministerios especializados que necesitan gente que trascienda los gobiernos. Porque y la administración. Ambas áreas, defensa y Cancillería, son ámbitos estratégicos. Exacto. Y están sometidos a las lógicas de cuoteo tradicionales. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Yo creo que Chile fue superior, pero me quedó la sensación de un triunfo manchado, de un triunfo, no voy a decir arreglado, pero sí un triunfo condicionado por un arbitraje que fue de verdad de lo más malo que yo he visto en el último tiempo. Nos quejamos del arbitraje nacional, pero lo de ayer fue una vergüenza, fue un asco. A mí me quedaron todas esas dudas respecto del partido de ayer, más allá de que se ganó. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Tiene que llegar a enseñarte que le pongáis corazón, garra, entrega. No. Yo estoy culpando a todos los que están presentes en la Universidad de Chile. Desde Carlos Heller hasta el último jugador banca suplente de la U. Y acá queda libre polvo y paja. Salvo tú, no son arrugones. No. Acá queda libre de polvo y paja Frank Darío Kudelka. Acá nadie habla de lo que ha hecho Frank Darío Kudelka. Y lo que ha hecho Frank Darío Kudelka es malo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958.
a 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y tenemos libros para regalar. Gentileza de Me Gusta Leer Chile. Usted puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también a @megustaleercl. Está el clásico de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo. Edición conmemorativa del primer centenario del autor. Está gordito este. ¿Quién lee esos libros ahora? Digo, de ese tamaño, así, con esa letra. Yo no voy a decir nada esta semana, me voy a quedar calladita. Bueno, tú sabes que yo hay libros que leo y releo, pero tienen ciertas características. Ponte las obras completas de Neruda, yo las tengo al lado de mi... ahí ando, pongo la agua para la noche, ahí, y cada cierto tiempo veo... Pero claro, la ventaja que tiene es que tú puedes leer un poema, 2 poemas, etcétera, 3, 4 páginas, a pesar de que tiene 1500 o 2000 páginas hoja de Biblia, la edición de la editorial Losada Antigua. Pero libros así es buena pregunta, porque el libro este de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, yo me acuerdo haberlo, no sé si leído o haber empezado a leerlo, y es bien entretenido. Es también tan en esta lógica de estas miradas latinoamericanas a la cosa que le tuvo muy de moda en un momento dado, que es mirar al liderazgo o al líder. El coronel no tiene que le escriba, ese tipo de cosas. Los caudillos. Los caudillos, exactamente, los caudillos. Que era una cosa muy propia de América Latina, está muy bien. Entonces tenemos ese libro, el de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, y el de José Luis Alfonso Marchante, Menéndez, Rey de la Patagonia. Ya saben, hashtag combinación clave y nombrar también @megustaleercl. Oye, ¿has visto todo ha sido sorprendente, en todo caso? A mí yo reconozco que me llamó mucho la atención de que hubiese una persona que constitucionalmente se robara estatuas y escultura para colocársela en su casa. Que es una cosa, bajo la lógica del ladrón tradicional, súper arriesgado, porque a la casa de él deben ir montones de personas que ven estas cosas y él les cuenta una mentira. Y además, dicen, no es un traficante. No, lógico, no es alguien que las robe para hacer plata vendiéndola, sino que es alguien que las roba para apreciarla y mostrarla a sus invitados. Y ostentarla a sus invitados, sí. Y por lo tanto es de un riesgo, si tú quieres, tiene que haber estado premunido de una suerte de sensación de impunidad tan gigantesca, completa, para que tú puedas ostentarlas en el jardín, decir, mira, esta es la que... Y después arriesgando que alguien sepa que se robó de algún lado esa misma estatua que vio y no lo denuncie. Sí, la sensación perdona Mirko, la sensación de impunidad era totalmente correcta y cierta, po. O sea, quedó demostrado. Entran, descubren todas las estatuas robadas, todas las piezas, y el tipo campante, pero, se lo llevan preso, no le toman declaración, nada. Pero como tú muy bien dices, todavía está ahí. Marcela, pero como tú muy bien dices, sí, era. Pero estamos hablando de esto porque ya no fue. Entonces hay un momento dado en que la cosa deja de ser como había sido. Y eso a este señor probablemente le puede cambiar la vida. Pero a mí me sorprendió ese desenfado. El ladrón que dice, a mí no me tocan. Tanto no me tocan que yo voy a ostentar públicamente dentro de mis invitados aquellas cosas que muchos de ellos quizás, si tienen algún grado de cultura, pueden saber que fueron robadas. Yo creo que, lo voy a decir con cuidado para que no se malentienda, pero no es un caso aislado el que
gente con mucha plata o con fortunas grandes encargue piezas que tienen originales, que tienen dudosa procedencia precisamente para sus colecciones personales. Eso sucede en todas partes del mundo. Yo creo que en parte está eso y en parte está un poco la ignorancia de la falta de cultura en este país. Yo creo que mucha gente que puede haber ido a la casa de haber visto La República, de haber visto otra de las culturas, no tenía idea que eran estas piezas robadas, no tenían idea y las de haber encontrado de lo más bonita, porque el tipo, reconozcamos, tenía buen gusto, porque por lo que mostraron en la tele estaban sumamente bien instaladas en este jardín maravilloso y se veían preciosas y maravillosas como si hubieran pertenecido ahí. Entonces yo también creo que le jugó a la familia por siglos. Claro, entonces yo creo que también le jugó a favor la ignorancia colectiva en materia de arte. Yo creo que el tipo deberían juzgarlo e indultarlo después. Porque alguien que manda a robar para darse un placer estético es algo escaso en Chile. ¿Ah? Y creo que en momentos de imperio del mal gusto, hay una película, por lo menos yo creo que merece ser indultado. Hay una película que no me acuerdo en este momento cómo es, de que alguien se roba una obra fantástica. Bueno, y está todo el acto del robo. El caso Thomas Crown. Puede ser el caso Thomas Crown. Con René Russo y este otro que hizo de James Bond. Y Pierce Brosnan. Pero no estoy seguro si es esa. Porque el gallo que encomienda esto, o no me acuerdo si es que él mismo lleva a cabo la cuestión, termina colocando esta obra en un tercer sótano en el fondo de su casa, con una puerta que solamente se podía abrir con su iris y con su cuestioncita, y que solo tenía en el fondo de la pared esta obra maravillosa, y 6 metros o 7 metros delante un sofá. Y todo lo que él hacía era sentarse en el sofá y verla. Pero eso es lo que uno piensa de alguien que tiene escrúpulos de que puedan pillar lo que robó la obra, y por lo tanto no entra nadie más que él. Es un deleite. Que acá es hay más un afán decorativo, ¿no? Exacto, es el onanismo clásico, es la masturbación personal, a solas, viendo aquello que lo excita, que es esa obra. Pero no, este tenía tal grado de desenfado que la mostraba y paseaba y probablemente contaba las historias de cómo las había conseguido, que eran todas falsas, pero arriesgaba de que alguien supiera o escuchara o dijera o viera, como eventualmente pasó, porque de alguna manera está donde está ahora. Bueno, los nazis eran grandes ladrones, fueron grandes ladrones de obras de arte. Sí, pues se robaron todo. Hay una película preciosa al respecto, La Dama de Oro. Sí. Del cuadro, de la historia del cuadro de Gustav Klimt. Sí. Es maravillosa. Peliculón. Sí, es preciosa esa película. Toda la historia para recuperar el cuadro. Totalmente recomendable, está en Netflix, véala. Es maravillosa, de verdad. ¿Cómo se llama? La Dama de Oro. La Dama de Oro. Que así se le llama el cuadro de Gustav Klimt, que los nazis robaron y que quedó en Austria. Sí. Y estaba en el museo, y es la historia de la heredera de una familia ese judía. Cuadro estaba en la casa de una familia judía, fue requisado y después quedó en el museo, la guerra quedó en el museo de Austria. Claro. Y es la historia real, además. Es una historia real, pues, de la mujer, la hija de esta familia que logra arrancar a Estados Unidos, y 40 años después hace una pelea legal para recuperar, porque el cuadro no solo pertenecía a su familia, sino que era su tía la que está pintada en ese cuadro. Era la tía de ella la mujer del cuadro de La Dama de Oro. Es 100% recomendable, perfecta para un fin de semana. Oye, démosle otro enfoque ¿cómo se empieza a salir de esto? Porque a mí me ha estado dando vuelta, y de hecho la editorial hoy día de alguna manera versó en torno a eso, me ha estado dando vuelta esta frase del Papa una y otra vez, cuando veo lo de Carabineros, cuando veo lo del Ejército, cuando veo la imposibilidad de la autoridad civil de poder asir los controles, los mecanismos, los cordones que generan esto. Y me acuerdo la frase del Papa Francisco cuando se refiere a la conferencia episcopal o a los obispos chilenos como parte de una cultura de abuso y encubrimiento. Cuando la califica de cultura. En el momento en que tú calificas algo de cultura, deja de haber espacio para el espontáneo, para el tipo que hizo algo y que, qué sé yo, otro siguió. No, la cultura es un sistema, es un método.
es algo que es tu piel. Y eso me parece a mí es una de las cosas que tiene que decidir el presidente de la República, de qué tanto esto tiene que ver con cambios de personas. Creo que ya fracasó, o por lo menos tiene que claro que no es el camino. Tiene un tope, por lo menos. Claro, o tiene un tope. O no es suficiente. Pero tiene que entrar a picar. Y tiene que entrar a cambiar una cosa que está produciéndose ahí, quizás también en otras reparticiones, está produciéndose ahí porque tiene una inercia, tiene un flujo que se ha hecho muchas veces y por lo tanto que no es susceptible de ser radicalmente parado exclusivamente por el cambio del jefe. Sí, bueno, a eso iba yo con el tema de Espina, víctima de los tiempos y de este error del gobierno, de algunos personeros del gobierno, de no asumir el nivel del deterioro real de las instituciones. Apunta precisamente a eso. Recordemos que el Paco Gate no es un hecho, primero no era un hecho aislado, y segundo, venía desarrollándose hace ¿cuánto? 11 años por lo menos, 11, 12 años, una cosa así. Entonces, había una cultura para defraudar en el Paco Gate, o lo que pasó con el tema de los pasajes en el ejército. Una cultura del chanchullo, de la cultura de hacer la trampita. Y eso, algunas analistas me han comentado, por ejemplo, que hasta ahora va pasando bastante colado investigaciones, pero eso es porque a investigaciones se le metió mano hasta el tuétano, hasta el fondo, los primeros 15 años de la transición. Fue la única que de verdad se hizo un cambio radical en la... fue intervenida por un general de ejército. Se sacaron a toda la gente que estuvo involucrada en la dictadura, se cambiaron las mallas, se profesionalizaron, fue un cambio radical y profundo, que ninguna de las otras se ha hecho. Todos los demás cambios en las Fuerzas Armadas y de Orden han sido cosméticos. Entonces, efectivamente yo estoy de acuerdo. Hermes Soto en Carabineros y Ricardo Martínez en el Ejército claramente fueron una apuesta fracasada, claramente no tienen el liderazgo interno para el minuto que viven sus instituciones, pero el presidente Piñera no tiene muchas alternativas tampoco, porque no está la solución cambiarlos, porque no tiene por quién cambiarlos tampoco, porque están recién llegados y y a quién va a poner. No hay quien tampoco. Entonces, por lo que decían en el gobierno, parece que tienen que jugar con lo que hay, no hay, tienen que jugar con lo que hay y apostar a la reforma de modernización que dijo Espina esta semana en el Congreso que está preparando el gobierno. Pero no hay capacidad de comprensión de la dimensión institucional o cultural que tú mencionas, Fernando, de las cosas, porque buena parte de las autoridades, de la dirigencia política y de la opinión pública se organiza en torno a los criterios sobre los que se construye el derecho penal en Occidente, y este es el de la responsabilidad individual. Todo el derecho penal se organiza sobre la idea de que un sujeto, el comportamiento moral y finalmente después eventualmente punitivo o punible de un sujeto, y la criminalística, que es tributaria del derecho penal, también. Y entonces estamos en un momento del desarrollo de la humanidad en que, sobre todo en los últimos años, ha tenido mucha fuerza la evolución de la neurociencia y la posibilidad de empezar a comprender lo humano desde la lógica sistémica, ¿no? Hay mucho descubrimiento en esa materia, ¿no? Está todo esto de los campos morfogenéticos, lo hemos hablado acá, ¿no? Como en una generación X se repercuten cosas de 2 o 3 generaciones atrás, y está estudiado con los nietos o bisnietos de personas que estuvieron en los campos de concentración nazi. Gente que tiene en teoría vidas perfectas o ideales y carga con depresiones, enfermedades, cosas que están en su árbol, que están en su sistema, en su sistema familiar. Y así entonces la vida humana es una vida gregaria, se da por sistemas y subsistemas. Hay un gran sistema humano, la sociedad en la que vivimos, pero también subsistemas. Entonces, cuando tú entras a uno de estos sistemas, como por ejemplo el sistema militar, los carabineros, no asumes un comportamiento que es colectivo. Hay una parte inconsciente en que tú, para ser aceptado, pasas a comportarte de una determinada manera. Entonces solamente tenemos los lentes del derecho penal para mirar.
Y por eso que hay que ir a la primera, oye, pero este es culpable, no, inocente, y toda la conversación llega un poco hasta ahí. Entonces yo creo que vamos a estar chocando contra la pared en la medida que no complejicemos eso, pero ya están todas las herramientas para que eso ocurra, y finalmente al final del día, si llegas a modificar radicalmente y actualizar, a modernizar instituciones como las Fuerzas Armadas o la Iglesia, están modificando la cultura del poder, de la que los políticos también son tributarios. Entonces, al cambiar un subsistema, también estás cambiando el sistema todo. Y estamos en un tiempo de acelerar, de esa modificación se está produciendo, y por eso que estamos en una crisis, porque cambian las percepciones acerca de lo colectivo, de lo bueno y de lo malo, y las instituciones están pensadas para otro sistema de percepciones. Bueno, la crisis lleva varios años, o sea, convengamos que esta década y sobre todo los últimos 5 o 6 años han sido bastante decidores en ese sentido. Partimos con los temas de corrupción en la política, el financiamiento ilegal de la política, la alianza. ¿Y cuál era el argumento? Todos lo hacíamos. Todos lo hacían. Pero eso eso destapó como una cloaca, no solo en ese mundo, como que fue como el año que perdimos la inocencia, por decirlo de alguna manera. Antes, fue con el lucro. ¿Acuerdas del lucro en la educación? Y nos dimos cuenta que el lucro estaba prohibido en la Constitución, pero todos lo hacían. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo del lucro fue visto como una injusticia, fue visto como pero cuando con el tema de las platas políticas se destapó y quedó en evidencia el deterioro de empezaron los políticos, después vinieron los casos de colusión de empresarios, se cayeron los políticos, se cayeron los empresarios, se cayeron la iglesia, los referentes morales, ahora las fuerzas armadas, o sea, no sé, quedan los Boy Scouts y nos vamos. Por eso que hay un deterioro institucional a eso voy yo, que no tiene vuelta, porque responde a un fin de ciclo. ¿sí? Entonces, este gobierno no gana con ese diagnóstico, gana con el diagnóstico contrario. No hay nada que cambiar, tenemos que volver a los 90, a crecer y seguridad. Entonces va a estar permanentemente chocando con un tema de visión, porque Piñera y Espina y Chadwick son de los 90, y por eso que le hacen estatua a la Concertación. Ya esa lógica, ya es el manejo institucional, la verticalidad, etcétera. Entonces van a seguir chocando, y mientras más se retrase, más fuerte va a ser la crisis, más profunda va a ser, si las crisis en sí no son malas. Cuando tú asumes que tienes que cambiar, vas con el cambio. Exacto. Cuando tú te resistes, viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la tensión. Cuando tú siembras miedo, cosechas violencia, no cabe la menor duda. Y yo creo que se ha sembrado miedo durante muchísimo tiempo. Y estamos llegando a la etapa en que vamos a ver que las cosas se van a encrispar y se van a poner muy penca. Yo no le tengo, para serte franco, gran expectativa, salvo que se haga. Pero como el pesimista acá soy yo, pues. No, yo estoy. No me quiten mi rol. Hay días que eres bonito, Macari. Hay días que eres bonito. Yo he dicho varias veces que si se presentara, si hubiese un golpe de nuevo y se presentara un aviso llamando torturadores, tendrías una cola gigantesca de gente que estaría con unas ganas locas de hacerlo. Sí, pero porque. Pero el punto, a mi modo de ver, es que independientemente de cuál es el sistema, la atmósfera, el momento, el político, hay elecciones en la UDI este fin de semana, que también pueden ser bastante interesantes, depende si es que gane uno u otro. Si se ponen de acuerdo con el padrón, porque tienen el medio escándalo con el padrón. Sí, pero está bien, pero va a haber elecciones igual, no va a pasar como Boca River, supongo yo. Pero hay una decisión que tomar respecto de lo que uno denomina el pacto social o el contrato social de la ciudadanía. Y eso pasa por reformar la Constitución. Eso se está viniendo al suelo. Abajo, sí. Se está viniendo al suelo. Sí. Y uno de los problemas que se tienen cuando se caen los contratos sociales, los pactos sociales que arman una institucionalidad, es que la gente no se da cuenta hasta cuando es irreversible. Hasta cuando llegó el caudillo. Hasta cuando de repente tú te diste cuenta que te ganó un gallo que representa lo peor que tú jamás te has imaginado. Tú te preguntas, pero ¿cómo pasó esto? Bueno, porque no miraste a tiempo. O creíste que esto eran, anomalías pasajeras. Yo creo que hay un problema de el entramado que une una nación que está
extraordinariamente flojo, laxo. Y se siembra miedo hoy día, pero con una facilidad brutal. Y la siembra de miedo cosecha violencia. Sí, estoy de acuerdo, porque además el miedo responde también a la resistencia al cambio. La fuerza de los grupos reaccionarios tiene que ver con la virulencia o el temor que tienen de que el mundo deje de ser lo que conocieron. Finalmente, porque es lo que hay detrás de toda la embestida reaccionaria respecto de los cambios y transformaciones en materia, por ejemplo, de identidad de género, minorías sexuales, o etcétera. Eso, es decir, no me cambien el mundo como me explicaron mis papás que era. Exacto. No hay otra posibilidad de mundo, las cosas son blanco o negro. Y eso escapa por mucho a la política, tiene que ver justamente con un clima de transformación y cambio muy potente. Lo que va a venir también es que a eso se va a sumar el cambio en materia económica. Son cambios radicales los que están incubándose a toda velocidad y son los que estamos viendo como punta del iceberg, por ejemplo, en la disonancia que hay entre las cifras de crecimiento y las de empleo. No te cuadra en la ecuación que si estamos creciendo al doble que el año pasado, está estancado el empleo. Porque no es lógica la vida. Entonces los economistas son formados en el mecanismo newtoniano de las cosas. Y eso es lo que está obsoleto. Sí, hay un punto donde yo no estoy de acuerdo contigo que tiene que ver con lo de la política. Yo creo que en la política está la clave. ¿Y sabes por qué? Y ahí está la clave y la falencia. Porque efectivamente el contrato social, el pacto social en nuestra sociedad está totalmente vencido hace rato. Y la política no ha tenido la mirada de largo plazo, más allá de los intereses propios cortoplacistas, de los negocitos, de lo que me afecta a mí, a mi electorado chiquitito, o a mi negocio que tengo yo por debajo, o a mis intereses en la educación, o mis intereses en aquí. La política en general. Cada uno cuida su boliche. Cada uno cuida su boliche y su parcelita chiquitita. Y nadie ha tenido la mirada de largo plazo real para decir, ¿sabes qué? Esto es mucho más profundo y tenemos que todos mirar hacia allá y pensar. Y ese personaje no es Piñera. No. Tampoco. Para dejarlo claro. No, para dejarlo claro, no, así como, claro. Nadie votó por Piñera, sí, porque uno haya iluminado, los que votaron, no porque haya iluminado la luz de la República para los próximos 50 años, no votaron por Chilezuela, por los tiempos mejores, por eso. Entonces, yo creo que ahí está el círculo vicioso, precisamente, que engloba todo lo demás. Y efectivamente por eso, por ejemplo, la política está tan disonante de lo que pasa con la gente. Por ejemplo, la manifestación que hubo la semana pasada con lo de la muerte de Camilo Catrillanca. Esa manifestación, la cantidad de gente que llegó, no convocaron los partidos, no convocó la oposición, no convocó, la gente se organizó sola por redes sociales. Ahora, en este minuto en Santiago, hay 16 puntos con barricadas, con gente protestando hoy día en la mañana por distintas cosas. Están despidiendo gente en los ministerios. Está feroz el descabezamiento, efectivamente. Me dijeron que solo en el Ministerio del Interior echaron a 250 personas, solo en el Ministerio del Interior. Y lo más probable es que eso va a traer manifestaciones y movilizaciones, pero eso no está convocado ni organizado desde la política ni nada, sino que es una desorganización. Que la política dejó de conducir hace mucho rato. Por falta de visión. Dejó de conducir la sociedad, claro. Por falta de visión. Eso es lo que. Por falta de visión. Y mientras la política no mire a largo plazo y se dé cuenta que este contrato está vencido y que hay que renovarlo, más allá de la parcelita chiquitita, vamos a ir solo agudizando, creo yo, esta situación, estas tensiones. ¿Y qué creen que pasa en la elección de la UDI? ¿Quién gana? Y yo creo que da lo mismo quien gana, porque gana en corto por lo siguiente, porque la UDI es la expresión en microfísica exactamente de lo que estamos hablando. Quizás es el partido que mejor representa las organizaciones del siglo XX como partido. Fue diseñado por Jaime Guzmán como un partido leninista y su ethos, su característica tenía que ver con que si es que habían diferencias se arreglaban todas afuera y nunca se hacían públicas ni se ventilaban. Independiente de que gane, claro, independiente de quien gane, lo que tú ves es un deterioro de la amistad cívica en un partido que hacía de eso una de sus cuestiones, buena parte de una piedra angular de su poder. Es decir, de que quien lideraba la UDI ordenaba la UDI.
Era un regimiento. Claro, ya habían líderes nítidos. Claro, te podían gustar o no desde afuera, pero adentro eran líderes, tenían ascendiente. Y hoy día tú no tienes liderazgos indiscutidos. No tienes liderazgo en los parlamentarios, no tienes liderazgo UDI ni el gobierno, no hay alguien que represente, oye, este es el líder de la UDI. No existe. Entonces, por eso digo, un poco da lo mismo quien gane. Claro, o sea, bueno, en ese sentido. No hay líder en ese sentido importante, claro, no hay líder en ninguna parte, porque en Renovación Nacional tampoco, en la ya lleva un caudillo y Macaya es un goma. En el sentido, me cae muy bien Macaya, pero es un goma de un proyecto para sacar a Jacqueline Van Rysselberghe. Encontrar una persona amable, con buenas relaciones, con una dinámica de habilidades blandas que no tiene la Jackie, pero eso es. O sea, no es más que eso tampoco. Yo creo que la única diferencia que se puede marcar va a ser con dos cosas, en realidad, con la relación, con la forma de relación con la moneda, en el sentido de que Jacqueline Van Rysselberghe tiene mucho más carácter e impronta para decir esto no me gusta, esto sí, esto no, y de hecho hacer el frente de como línea Maginot hacia lo que es el factor Cast, hacia más a la derecha todavía. Y por otro lado, lo que pasa dentro de lo poco que queda, y volviendo a lo que decís tú, que claro, que es el vivo ejemplo de lo que fueron los partidos de los 90 con estos líderes y estos caudillos, los famosos coroneles están todos casados con una u otra candidatura, y va a depender de quién gane, es el que está un poco más vigente que los otros. O sea, si Macaya pierde, va a ser una derrota para Coloma, que se jugó el todo por el todo para Macaya. Entonces eso va a ser una derrota, y Chadwick va a ganar, ¿no? Porque Chadwick le ha puesto ficha a los dos caballos. Chadwick va a ser el único coronel que no va a perder en esta elección. Bueno, muy interesante esto. Vamos a ver lo que pasa el domingo. A mí un senador me dijo, pero esto es carrera corrida para la Jackie, pero papaya. Y sin embargo, yo veo que hay gente respaldando a Javier Macaya que en la elección anterior eran pero los guaripolas de Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma, Patricio Melero. Eso vamos a ver el poder de los fácticos. Por lo tanto, vas a ver pero también producido ahí una suerte. Yo creo que ha sido cambiante el proceso, porque al principio se decía que era carrera ganada, después se vino toda una ola como que Macaya estaba arrasando, y después parece que Macaya se puso nervioso y que la Jackie agarró como un segundo, la Coca Van Rysselberghe, como le dicen, agarró un segundo aire. Entonces yo no creo, yo soy a la antigua, yo creo que las elecciones se ganan hasta el último voto, no está nada resuelto, y hemos visto varias que han tenido bastante sorpresas, así que no sea como el Boca River, que no se reconozca. No me acuerdo, porque me quedé con los Crespo hechos, con el brindis, con el pigoteo, con todo listo, todo listo, así que bueno, muchas gracias Marcela Jiménez, Mirko Macari, que les vaya bien. Gracias. Un gusto, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.